los tenemos que tratar con mucho cuidado. Si bien se pueden tratar, eh, se debe hacer muy suavemente. Las presiones nunca deben ser fuertes, siempre son pequeñas presiones como para activar y, y también se va a hacer movimientos de rotación y caminatas según el tratamiento que se deba hacer. Siempre se hace un pie y después el otro y se sostiene, la técnica es sostener con una mano el pie y con la otra se trabaja. Eh, la parte de arriba del todo del dedo gordo que dice cabeza, ahí vamos a tratar todo lo que sea dolores de cabeza, mareos, y en el donde se une el dedo gordo con la parte que se llama almohadilla del pie, que es la parte gordita que apoyamos, ahí vamos a trabajar todo lo que sea cervical, cuando viene alguien con una contractura cervical, eh, uno va a tocar todos esos puntos, desde adentro hacia afuera y viceversa, hasta que el paciente no sienta dolor. Cuando el paciente siente dolor en algún punto que presionamos es porque hay una falencia en el órgano que estemos tocando en ese momento, que se refleje en ese lugar. Eh, si nosotros podemos notar como nodulitos, eso quiere decir también que hay una inflamación o si es la zona de vesícula puede que haya cálculos vesiculares, o sea que ahí se le dice al paciente que para sacar cualquier duda vaya a un médico clínico y se haga una radiografía o un estudio de vesícula. En el pie les puedo asegurar que se refleja todo. En una sesión de reflexología donde la persona viene con mucho dolor de cabeza, se va sin dolor de cabeza. El trabajar todo el dedo gordo, eh, al trabajar las glándulas pituitaria, la hipófisis y el cerebro y la parte del medio, sería del dedo, la más acolchonadita, la más gordita, ahí tenemos el cerebelo. Entonces todo eso vamos a trabajar con masajes y les cuento. Cuando uno hace el masaje con el dedo nuestro pulgar, en los giros hacia la izquierda, cuando queremos sedar un dolor, por ejemplo, si la persona viene con dolor de abdomen, se va a la parte de abdomen y se hace un masaje en forma circular hacia la izquierda, o sea, en contra de las agujas del reloj. Y cuando queremos activar, por ejemplo, una persona que venga con problema intestinal, con problema de eh, como es constipación, perdón, no me salía la palabra, entonces, para activar el intestino, eh, o sea, la digestión lenta, lo hacemos a favor de las agujas del reloj. Eh, todo, o sea, lo que uno hace como rastreo lo hace para primero sacar un diagnóstico de qué es lo que uno ve en ese momento. También en la reflexología holística uno hace eh, aparte del diagnóstico, uno va observando, después de preguntarle al paciente igualmente cuál es su problema, qué es lo que, para saber más o menos qué es lo que tiene, va observando las formas, las formas del pie, la, la, si tiene alguna mancha, si el pie está muy rojo. Hay veces que cuando la persona ha tenido un día con alguna, se ha llevado alguna bronca, el pie se pone color rojo, incluso se llega a poner color
morado, en la planta del pie estoy hablando, o azul. Cambia de color según el estado anímico también. Se refleja todo, como les decía. Una persona que padece del hígado, de vesícula, el pie va a estar más amarillento. El pie izquierdo representa, me había olvidado, la parte femenina y el pie derecho la parte masculina. Por eso también esa otra cosa que cuando el paciente viene, uno siempre trata de que cuente y que saque lo que tiene guardado para que no reprima nada y además de que se pueda él desahogar o hacer catarsis, uno va conociendo al paciente, entrando en confianza y va viendo a ver de dónde puede venir su problema. Ha pasado, por ejemplo, alguien que, qué sé yo, me ha pasado que alguien que tuvo una discusión con su mamá o con su familia o con algún amigo o algún problema en el trabajo y bueno, y presenta algún dolor en particular y entonces uno va, a medida que va hablando, va observando el pie, o sea, se llama lectura de pie, y va asociando por qué este órgano o lo que sea en ese momento que trae dolorido reaccionó de esa manera. Todo tiene un porqué. Y si es del lado izquierdo o derecho, que tiene más dolor, porque a veces hay pacientes que dicen, el pie izquierdo me dolió más que el derecho, o el derecho más. Entonces ahí uno le pregunta si tuvo algún problema o alguna discusión con alguien, y de que si es femenino o masculino, y entonces ahí vamos a ir haciendo que la persona se vaya distendiendo contándonos. Otra cosa que les quería decir, que antes de empezar a tratar al paciente, uno lo hace descansar más o menos 10 minutos en la camilla. ¿Esto para qué se hace? Porque el paciente por ahí vino caminando y eh, trae un calzado que le aprieta, entonces podría ser que nosotros al tocar el pie enseguida, sin que esté relajado, podamos dar un diagnóstico equivocado, porque puede ser que le duela una zona no por alguna patología, sino por el calzado. Entonces se deja descansar al paciente 10 minutos sobre la camilla. Otra cosa que les quería decir, también como para tener contacto, siempre los terapeutas que tratamos la parte holística, que nos gusta eh, ver de dónde viene el problema y que nos tomamos al paciente, o sea, yo siempre digo, eh, yo hago las cosas con mucho amor y pongo todo de mí cuando hago una de las terapias que hago. Y entonces me gusta hacerlo bien y me gusta tratar a la persona no como a uno más y listo y chao y se fue, sino que me, me preocupa hacerlo sentir bien, tratar de solucionarle el problema y que la persona se sienta cómoda en una sesión, ya sea de los masajes que haga o de reflexología en este caso. Lo más importante es que el paciente se sienta cómodo, se sienta comprendido, que se sienta entendido, nunca invadirlo, sino que él cuente solo, pero siempre ir buscando la forma de que el paciente haga catar. Eh, Vuelvo a explicarles. Como decía, el pie izquierdo, que es el femenino, corresponde al hemisferio cerebral derecho. Eso es, bueno, como todos sabemos que es, el hemisferio derecho lo tratamos en la parte izquierda y el izquierdo en la parte derecha. Se refleja así. Corresponde al hemisferio cerebral derecho y tiene la facultad de simbolizar la sensibilidad, la visión global, la posibilidad eh,
de inferir de una parte un todo y se relaciona con el inconsciente. Y el hemisferio eh, izquierdo, con el pie derecho, las facultades analíticas y racional de la persona, donde reside el pensamiento lógico y la estructura del lenguaje. Los dedos del pie derecho nos hablarán de la capacidad lingüística de la persona, así como la facilidad para comunicarse con otros. Vieron que siempre hay personas que les cuesta y otras que no les cuesta comunicarse. Hay personas que son más introvertidas. ¿Cómo nos damos cuenta si hay algún bloqueo eh, en la persona? Cuando la piel del pie está engrosada, o tiene líneas, o muchas líneas, o marcas, o una rigidez articular, arrugas u otras cosas que no son normales en un pie, eso significa que tiene algún bloqueo en alguna parte del cuerpo, del organismo. Cuando el pie también se hace, por lo general, se hace pisar al paciente eh, en una, bueno, como que se le pinta un poquito el pie, se le pasa como un aceite y se pone un papel o se lo hace pisar arriba de un vidrio para ver cómo pisa. Entonces, de acuerdo a eso también, si vemos que el exceso de apoyo está en los talones, la persona padece, sabemos que es media insegura, o que padece inseguridad o apegos, y es una persona que tiene dificultad para los cambios. Cuando la mayor descarga es en el colchón metatarsiano, que es en la zona donde se unen los dedos del pie con el pie, eh, es una sobrecarga en el pecho, en la espalda y en los hombros. O sea, son personas que, que son esas personas que no dejan nunca de lucharla y de trabajar y con excesos de eh, responsabilidades, tendencia a siempre estar en acción y con empeño. Eh, la, las personas estas también son personas que quizás hasta se cargan con problemas de los demás y se hacen cargo, personas que se preocupan mucho por los demás. Si las pulpas de los dedos no aparecen en la huella del pie, esto nos está diciendo que hay un retraimiento mental que pueden manifestarse con dificultades en la comunicación. Si se observa tensión en los tendones del dorso del pie, esta es la razón por la que los dedos no se apoyan. La traba puede relacionarse con rasgos de personalidad de la persona tendientes a que se sienten culpables y que le impiden alcanzar lo que la persona necesita y desea. Esto también se relaciona con las glándulas tiroides. Todas las personas, o la mayoría, no todas, la mayoría de las personas con problemas de tiroides, eh, suele pasar que son personas que, que han tenido proyectos o cosas que han querido hacer en la vida y no han podido realizarlo. Entonces, eso hace que las tiroides eh, no funcionen bien. Entonces, lo que uno va a hacer, localizar el punto de tiroides en el pie y le va a hacer masajes suaves en forma giratoria, y en esos casos se hace a la izquierda y a la derecha. Eh, seguimos con el tema del pie.
En caso de que no apoye el istmo plantar, o sea, los pies cabo, que son demasiado arco, puede haber desconexión entre los sentimientos y las acciones. Por ejemplo, actuar en general de manera racional y se controla mucho y de pronto verse sorprendido por emociones que lo desestabilizan, de emociones que ni el paciente tenía registro. En ese caso se hace en los dos sentidos, Lorena. Em, entonces la persona se siente insegura y afirma que gobierna la situación con el pensamiento, pero en realidad no lo puede lograr. El pie plano. El pie plano nos está diciendo que la persona puede descentrarse fácilmente y sus emociones eh, circular sin control en él, invadiendo todo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la reflexología es el, el olor de los pies cuando es un olor dulzón. El desorden es en el metabolismo de los azúcares, o sea que ahí vamos a tratar la parte del páncreas. Si es un olor muy fuerte, eh, puede deberse a trastornos renales. Si emerge de las uñas, puede ser micosis, significa un déficit en el sistema inmunológico. Y ahí, para el sistema inmunológico, vamos a buscar en el dedo gordo del pie, pero del lado no de la planta, del lado del tarso o metatarso, en la línea donde se une el dedo gordo con el dedo siguiente, con el otro, el segundo dedo, ahí bajando más o menos 2 centímetros, tenemos un punto que vamos a tratar el sistema inmune. Y ahí vamos a activarlo. O sea, para activarlo, ¿cómo es? En el sentido de las agujas del reloj. Eso hará que se active el sistema inmune. Unos cuantos segundos. Puede ser 60 segundos más o menos. Un un olor un poco rancio, casi siempre es típico de la etapa de la adolescencia y se debe a los cambios metabólicos, al desorden en la alimentación o alimentación con excesos en grasas animales y en conservantes. Un color pálido se encuentra en déficit algún lugar, algún órgano, que eso lo vamos a detectar cuando hagamos la caminata por el pie con el dedo pulgar para ir detectando dónde está el problema. Y puede ser también signo de debilidad o de anemia. El color rojo, como les dije, también puede ser hiperactividad o trastorno metabólico, o sea, algo que se encuentra trabajando en exceso en el organismo, y también en la parte emocional puede ser ira reprimida. Un color amarillento, eh, cuando se observa ese color, puede deberse a una dieta muy rica en caroteno. Ha pasado personas que comen demasiado, vieron que se aconseja para siempre en el verano, para tomar sol, que estar bronceados, qué sé yo, consumir alimentos que tengan caroteno, como la zanahoria o como comer naranjas, y que les va a dar un bronceado mejor a la piel. Bueno,
Esto ha pasado de personas que tienen la piel, se les pone normalmente, aunque no tomen sol, de ese color por exceso de una alimentación rica en caroteno. O también puede ser obviamente por trastornos hepáticos. Uno va a ir al punto del hígado o de la vesícula y va a ver si hay alguna anomalía en el pie, algo que nos indique que puede ser un problema hepático. Todo para ir descartando, vendría a ser, descartando algún problema. Un color amarronado en el pie, si no coincide con el color de la tez de la persona, puede indicar trastornos digestivos. El color asociado a la temperatura también nos brinda datos de menor o mayor, o sea, de exceso de trabajo del metabolismo o de cuando trabaja de menos, vendría a ser. El pie pálido y frío indica déficit eh, mayor, un déficit mayor que el pálido y caliente, vendría a ser. El color rojo y calor indica exceso más que el frío. La coloración normal por área debe ser, los dedos tienen que tener un tono más claro, el metatarso un tono más elevado, el arco un poco más claro y el talón más oscuro. La piel engrosada en el costado medial del dedo 1, o sea, en, en la parte que les dije que está representada la columna, en la parte interna del pie, a todo lo largo del pie, indica tensión en el cuello y cervicales. El dedo 5 rotado, o sea, cuando está como medio dado vuelta, que no está derechito, con dureza, o rojo y o caliente, es un probable desorden en genitales o sea, problemas menstruales, próstata, fertilidad o emocionales referidos a esta área. La parte de la próstata, ahí la tienen, es en la parte del talón, del lado interno. En ese mismo lugar, o sea, en el hombre, y en la mujer, en ese mismo lugar, vamos a tratar los ovarios. Cuando vienen con algún problema de dolor de ovarios, por menstruación, hay personas, mujeres que padecen muchos dolores, entonces se seda ese punto. La pulpa de los dedos, los pulpejos de los dedos, 2 a 4, el dedo 2, del segundo al cuarto, si están rojos y o calientes demasiado, puede ser por resfrío sinusitis. En esa zona vamos a tratar eh, la parte de sinusitis. Una piel engrosada alrededor del talón puede significar cuando la persona tiene constipación o tendencia al apego, dificultad para los cambios, y las zonas dolorosas muestran cargas o desequilibrios. Otra cosa que hacemos es registrar todo por escrito. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un control a medida que vamos trabajando las diferentes áreas de cómo va evolucionando el paciente. Ahora les voy a explicar un poquito la forma de los pies. La forma de los pies también tiene que ver con la personalidad de las personas. Entonces, cuando la persona de tipo mental, que piensa mucho, que trabaja mucho con su cabeza, tiende a tener los pies más largos y angostos, los dedos largos y finos, es creativo, tiene facilidad de palabra, típico docente, se dice que es.
La persona impulsiva, el tipo impulsivo tiene el colchón metatarsiano más ancho, con mucha presencia, el istmo plantar, o sea, el arco ancho, es entusiasta, actúa sin pensar, es ansioso e impaciente, se deja llevar por arrebatos, busca la satisfacción de su ego y tiende a imponerse desde la acción. Tiene dificultad para ver al otro como es, eh, proyecta sus aspectos en los demás, ejerce influencia y control y dominio entre quienes lo rodean y puede por momentos desbordar energía y por otros caer en estados depresivos. Se preocupa por el estatus y la imagen. El tipo emocional. La bóveda plantar ocupa mucho espacio, o sea, más ancho. El istmo es más angosto, o sea, es un pie más ancho arriba y más angosto en el centro. Es una persona más influenciable, pero adaptable, actúa tal y como le dictan las emociones, tiende a hacer cosas por y para los demás, a aliviar el problema del otro, tiene dependencia afectiva y una fuerte conexión con el inconsciente. Tiene tendencia a la compulsión y a las adicciones y a la inclinación por lo artístico y lo terapéutico. El tipo instintivo tiene el pie más ancho, talón ancho, también prominente, prioriza la satisfacción de las necesidades básicas, brinda y necesita sostén y seguridad, le importa poner los límites en claro, detesta que invadan su territorio, conservador, le cuesta aceptar las diferencias y adaptarse o ponerse en el lugar del otro. Tiene apego a sus pertenencias y alto sentido del deber y responsabilidad. Es un buen amigo o amiga, confiable, estable, sin contradicciones. Pueden darse personalidades combinadas, como si fuese mental impulsivo o mental emocional, eh, o impulsivo emocional, emocional intuitivo. Eso eh, lo va a detectar el terapeuta de acuerdo a lo que vamos diciendo. Lo que les quería explicar también, que además de, porque por explicar se me pasó, además de hacer eh, descansar un poquito al paciente antes de empezar a tratarlo, antes de empezar a hacer la caminata por el pie para detectar cualquier cosa, uno se unta un poquito las manos con un aceite, el aceite que uno quiera, si lo quieren un aceite neutro de almendras o un aceite de aromaterapia, y, es como que va a tomar contacto el terapeuta con el pie y con la persona. Entonces, ¿cómo va a hacer? Va a apoyar una mano en la planta del pie, sobre la parte de arriba del dedo, de los dedos, y abarcando dedos y la parte acolchonadita del pie, la almohadilla, que se le llama, y la otra mano abrazando de arriba el pie. Entonces nos vamos a quedar unos segundos como abrazando el pie para entrar en contacto con la persona también. Es como si fuese un saludo al paciente. Eh, Ahora les voy a pasar a explicar bien, parte por parte, eh, qué representa cada cosa y dónde se trata. Por ejemplo, los dedos del lado de la planta del pie y del dorso y las falanges, vendría a ser, la estructura ósea sería las falanges. Ahí tratamos los huesos también, si hay algún dolor en especial, y la cabeza y el cuello, como les había dicho, el dedo gordo del pie
tratamos la cabeza, dolores de cabeza, y en donde apoya, donde une el dedo con la almohadilla plantar, todo lo que sea cervical o contractura cervical. Cuando el paciente dice que tiene mucho dolor en la cervical, en los hombros, y, y que uno le pregunta si siente mareos, y ya nota que es una contractura cervical, vamos a tratar esa parte del pie. Y los desórdenes que puede traer, desequilibrio en los órganos de los sentidos y dentales. Ahí se va a tratar eso también. Tensiones y o dolores del área en general. Cualquier problemática que involucre el sistema nervioso. Todo eso se va a tratar en esta zona del dedo. La parte holística representa el área mental, las ideas, los proyectos, la imaginación, el vuelo creativo, la comunicación y la capacidad de observación y el control. Y el desorden que trae el paciente es un desborde mental, problemas en la comunicación, atención y memoria, problemas en la memoria, como les decía, exceso de control o descontrol directamente. Cuando viene alguien con esos síntomas, uno va a tratar esas áreas. En la parte del colchón metatarsiano, que es donde terminan los dedos y empieza el pie, hasta la zona donde empieza el arco. Esa zona y el istmo plantar, donde tenemos también tendones del dorso, ahí vamos a tratar las articulaciones metatarsianas, las falanges y la mitad distal de los metatarsianos. La parte del cuerpo que representa esa zona es el pecho, la espalda y extremidades superiores. El pecho lo vemos reflejado en la planta del pie y la espalda en la parte de arriba del pie, o sea, la parte del metatarso. Los desórdenes que puede traer, que se tratan, cualquier problemática que involucre el sistema respiratorio, tensiones y o dolores del área en general. Cualquier problemática de esas se trata en toda esa zona. En la parte holística sería el área del impulso, el impulso vital, la acción, los sentimientos, el ego, y lo que va a presentar la persona es que es muy impulsiva, una impulsividad desmedida, o inacción, o sentimiento de culpa, o angustia, o problemas afectivos, desconexión con el propio deseo, o una sobrecarga emocional o agobiado. En la parte de la bóveda plantar, que es donde termina la almohadilla y empieza el arco, hasta donde empieza el talón, que es más o menos la altura donde acá tenemos, donde dice cadera en la lámina, bueno, pero del lado de adentro del pie. Esa sería la bóveda plantar, del lado de la planta del pie. La estructura ósea sería la mitad proximal de los metatarsianos y la mitad distal del tarso. Todo lo que se representa en el arco del pie hasta donde comienza el talón representa el abdomen y todos los órganos que en él se encuentran. Así que los desórdenes que se tratan ahí es cualquier problemática
involucre el sistema digestivo o excretor, como les decía hoy, los intestinos, tensiones o dolores en el área en general, o diarrea. Acuérdense que si la persona está constipada va a hacer activar a favor de las agujas del reloj, pero si viene con un problema de diarrea lo vamos a hacer para sedar, o sea, en contra de las agujas del reloj. Y el síntoma que va a traer en la parte holística sería el área de las emociones, la fluidez, el movimiento, la conexión con las sensaciones, la adaptabilidad de la persona y los síntomas, falta de fluidez y movimiento en la vida, estancamiento o desborde emocional, hipersensibilidad, dependencia y adicción. El estancamiento sería representado como en el organismo cuando tocamos la parte intestinal y nos damos cuenta que la persona está padeciendo de eh, ay, no me sale la palabra, perdón, eh, sequedad que le cuesta ir de vientre y constipación, no me salía la palabra, perdón. Y cuando es demasiada la actividad, que sería la diarrea, sería lo contrario. En el talón y los maléolos, o sea, los tobillos, y el tendón de Aquiles, eh, vamos a tratar la área pélvica y las extremidades inferiores. Lo que les decía hoy, la parte ósea sería, trataríamos la cadera, rodilla, en el borde. La cadera se trata de, perdón, no sé hasta dónde me escucharon. La cadera, como les decía, se trata desde la parte externa, de ahí donde está el punto en la lámina, hacia adentro, de largo a largo, haciendo la caminata con el dedo y haciendo pequeñas presiones y después volviendo y se vuelve a hacer eh, presión, giro en redondo y al punto de al lado y así todo el largo, el ancho vendría a ser del talón. La parte en los desórdenes que se tratan ahí sería cualquier problemática que involucre el aparato reproductor, el digestivo y el excretor en su porción final. O sea, en donde empieza el talón tenemos el colon descendente, vendría a ser. Perdón. Y lo que tratamos también, las tensiones, los dolores en el área en general y la constipación. En la parte holística estaríamos viendo que es el área del instinto, de la alimentación, de los problemas que uno tenga por el techo, por el trabajo, por la familia, va todo ahí, los hijos, la casa, el descanso, eh, la sexualidad, el sostén, la eliminación de desechos en todos los planos. O sea, cuando uno padece de constipación, también se relaciona en la parte emocional con que hay muchas cosas que uno tiene guardadas y no las puede eh, eliminar. Entonces hay que prestar atención en eso también para tratarlo. Y si hay un caso de eso, como les dije, se trata la parte de intestino en forma circular activando en contra de las agujas del reloj, a favor de las agujas del reloj.
y los desórdenes que va a presentar la persona, o sea, el problema que va a traer es que es una persona con apegos, con dificultad para los cambios, con problemas sexuales o retención de lo tóxico, o falta de sostén o estabilidad, o cualquier problemática que involucre las necesidades básicas de la familia, el trabajo, la casa. El borde interno o medial de los pies, eh, ahí tratamos la columna vertebral y la médula espinal. Y cualquier problemática que involucre a la columna vertebral inervación. Y en la parte holística sería el eje del cuerpo y de la vida. La columna es la que nos mantiene equilibrados, sería emocionalmente. Y lo que va a manifestar el paciente es falta de equilibrio y estabilidad a nivel emocional y estado de desorientación. Entonces ahí vamos a tratar eh, todo lo que, o sea, todo el largo de la columna desde donde empieza el talón hacia arriba, vendría a ser. Acompañado de los pequeños, eh, de las pequeñas presiones y de girar. Eh, También vamos a hacer un masaje después, al final, en todo el pie, con algún aceite, eh, a gusto del terapeuta, lo que utilicen ustedes, si es que hacen masajes o no, eh, como para tener más contacto. También agarran, se abrazan, tendría que ser con las manos, los tobillos, y, y cuando tenemos bien sostenido el tobillo, por ejemplo, de a uno obviamente, entre las dos manos sostenemos el tobillo del paciente y lo vamos haciendo girar despacito. Ahí vamos a estar aflojando también todo lo que sea la cadera. Eh, eh, o sea, para los problemas también de cadera. Otra cosa que les quería explicar también es todas las los problemas que podemos tratar con la reflexología. ¿Que acabo de qué? Podemos tratar. Marian, estás ¿Me estás en el escuchando aire. entonces? Sí. No sé, ¿querías decirme algo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, podemos tratar la neurisma, la apoplejía, cefaleas, epilepsia, esclerosis, esclerosis amiotrófica, esclerosis múltiple, la hemiplejía, la isquemia, el mal de Alzheimer, el mal de Parkinson, meningitis, neuralgias, neuritis. En los pies podemos trabajar todas esas cosas. Las pérdidas de, o sea, parálisis por pérdida de movilidad voluntaria de la persona, eh, la parálisis de Bell, que es una parálisis facial, por lo general que es transitoria, eh,
el síndrome del túnel carpiano. También tratamos en el sistema endocrino la depresión, baja energía, la anemia, el desequilibrio emocional, los trastornos de la piel. No hay problema. Perdón. También podemos tratar la hiperactividad de las glándulas paratiroideas, los desequilibrios de las suprarrenales, el síndrome de Cushing, que es un grupo de trastornos producido por niveles elevados de, de glucocorticoides, enfermedad de Addison, la diabetes mellitus, los desequilibrios del útero, desequilibrios de ovario, desequilibrios de la próstata. Todas esas cosas podemos tratar con la reflexología. Y les quería comentar algo más sobre la reflexología holística, que trata los desórdenes del sistema inmunológico y se trabaja, de Cushing. Si se trata de problemáticas en fases terminales, como el cáncer o el SIDA, por ejemplo, el tratamiento paliativo tiene el objetivo de brindar al paciente una mejor calidad de vida. No decimos que vamos a curar. En todos los tratamientos se hace la presión en el punto que está reflejado en el pie. Buscamos el punto del pie donde se refleja el órgano, o sea, obviamente que si vamos a tratar el útero, buscaremos el útero. Si es un problema de diabetes, en la parte del páncreas, y como si el paciente, pónganle, que el paciente no tiene ninguna patología seria o grave, la reflexología también sirve para calmar tensiones. O sea, no es que solamente uno la tiene que hacer por alguna patología, sino la que la puede hacer también por el tema de sacar tensiones, porque el solo hecho de sacar tensiones también nos activa el sistema inmune y nos ayuda a estar mejor. Y van a sentir que se sacan un peso de encima. Se hacen pequeñas presiones en la parte afectada, nunca se aprieta fuerte, siempre son pequeñas presión con la punta de nuestro dedo pulgar. Contraindicaciones no tiene la reflexología, se puede usar en toda clase de enfermedades, como les comenté. No hay edad, porque también se le puede hacer a los niños, siempre y cuando sea todo muy suave. Y, o sea, si la persona viene con una inflamación muy grande, pónganle que se les manifiesta, o ustedes ven en el pie, obviamente que esa zona no la van a tratar con fuerza ni la van a activar, sino que la van a sedar. Los problemas cardíacos, obviamente que uno no va a, como les dije al principio, uno no va a hacer más de lo que uno pueda. Uno tiene que ver cuál es el problema que tiene la persona y si lo tiene que derivar a un médico especialista, lo tiene, o sea, el deber nuestro es derivarlo a un especialista. No podemos meternos en cosas que siempre, obviamente, cuando, o sea, uno puede detectar una falencia en un órgano, pero si el paciente tiene
una enfermedad como la que comenté recién, el cáncer o el SIDA, eso lo va a decir él, lo va a manifestar él, uno no puede adivinar tampoco, hay cosas que uno las puede detectar en el pie, pero no las puede, no es un sistema de adivinación. Eh, es una deformación del hueso y en la parte emocional, eh, puede ser, a veces es hereditario, es genético, y a veces puede ser en la parte emocional cuando uno ha tenido, trae problemas de la niñez con respecto a la relación con sus padres, especialmente con la mamá. Eh, cada cosa tiene su causa. Eh, como les decía, por ejemplo, en el caso de una enfermedad como el cáncer, es como toda terapia alternativa o complementaria, incluso el Reiki, todos los que hacen Reiki saben, de nada, Chelita, que lo podemos usar en personas con enfermedades terminales para aliviarles la enfermedad. No se la vamos a curar, pero sí lo vamos a aliviar. En la reflexología holística es lo mismo, vamos a lograr lo mismo, a poder aliviar a la persona lo que más se pueda, si bien no le vamos a curar la enfermedad. Eh, el objetivo, como les decía, es brindar al paciente la mejor calidad de vida el tiempo que dure, vendría a ser. Y en estos casos se sugiere trabajar con técnicas de movilización, ya que, o sea, como masaje, porque promueven más relajación y el sistema nervioso para activar la producción de las endorfinas. Eh, desde una mirada holística, el sistema inmunológico nos cuenta a nosotros acerca de cuánto la persona confía en sí misma y cómo y de quién se está defendiendo. Desde este punto de vista, todos los desequilibrios en el sistema de las defensas están relacionados con la misma condición y en todos los planos por la persona, porque a nivel holístico se dice que las enfermedades muchas veces las originamos nosotros, porque no nos tenemos confianza en nosotros mismos, por temores, por broncas acumuladas, por defendernos de los demás, que no nos estamos defendiendo, sino que nos estamos autocastigando para mí. Y a veces nos autocastigamos enfermándonos o originando una enfermedad. Por eso, saliendo de la parte reflexología, eh, lo mejor que pueden hacer es tomarse todos los días un ratito, como les he dicho un montón de veces, para meditar, encontrarse con uno mismo, tratar de tomarse las cosas de una manera que no afecte a nuestra salud, si bien no es eh, fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra salud, eh, lo tenemos que tomar como una forma más de llevar nuestra vida adelante. Hacer una buena dieta, no digo dieta para adelgazar, siempre que hablo de dieta digo una dieta equilibrada, como para no tener excesos ni de grasas, ni de proteínas, sino que sea lo más sana posible también, eh, cuidarnos, querernos en realidad. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no podemos querer a los demás. Otra cosa que podemos tratar también son las ansiedades con la reflexología. Al tratar las ansiedades, también podemos ayudar a las personas con sobrepeso. Luisa Hay, no sé si la conocen, pero pienso que sí, porque es un ejemplo de vida.
ella dice en uno de sus libros, que el libro se llama Usted puede eh, sanar su vida, algo, ay, usted puede sanar su vida, algo así, no me sale en este momento, que lo tengo ahí al libro y no me acuerdo. Eh, Ella dice que cuando uno tiene exceso de peso, lo genera uno por carencia afectiva. Y suele pasar eso también. Entonces uno lo que tiene que hacer es quererse a uno mismo. Si uno no se quiere a uno mismo, no puede brindar amor a los demás. Y así que, y todo eso lo hacemos como teniendo una dieta equilibrada, respirando, estando un poquito en contacto con la naturaleza, tomando líquido, como todos ya sabemos, eh, y eliminar de nuestra vida todo lo que sea tóxico, ya sea a nivel eh, comestible como a nivel emocional. ¿En qué sentido? Todo lo que nos haga mal, todo lo que nos rodea que nos haga mal. Si tenemos gente tóxica a nuestro alrededor, tenemos que tratar de alejarnos. Y no es posible porque por ahí en el entorno de nuestras se encuentra en nuestro trabajo y no nos queda otra que estar con esas personas, tratar de tenerlas lo más alejadas posible. Entonces así vamos a tratar de mejorar nuestra vida. Todo lo, como les dije, todo lo que hagamos por nosotros nunca está de más. Eh, También con respecto a las emociones, las alergias. Las alergias es una defensa del organismo, es como que excesiva y se relaciona con respuestas de actitudes de mucha sensibilidad y la persona es muy susceptible ante lo que provenga de situaciones de vida o acciones de otras personas, cuando las personas, hay personas que son maltratadas y cómo lo manifiestan a veces con alergias. Otras les ataca por ahí la parte de todo lo que sea digestivo, y otras todo lo que sea el sistema respiratorio. Por eso también siempre sí o sí es bueno que tratemos en el pie la parte del sistema inmune. Las infecciones en la parte holística se relacionan con cuando la persona es muy permisiva o que tiene dificultad para poner límites a pensamientos o a personas o situaciones que no desea pasar o a personas que no puede soportar y las tiene que soportar. Y las enfermedades autoinmunes se relacionan con no poder eh, discriminar lo propio de lo ajeno, sería, o no poder accionar de la manera que él quiere, y entonces actúa de manera autodestructiva y no se cuida y se expone a situaciones de riesgo. Son personas que como decía hoy, se autocastigan. Eh, y el cáncer, por ejemplo, según la holística, se relaciona con el hecho de permitir que lo propio, eh, lo autodestructivo, prolifere y sin oponer resistencia, o hacer que los pensamientos negativos, como la culpa, el resentimiento, eh, hacer de eso un culto y no realizar acciones para modificarlo. O sea, personas que viven mal y en vez de modificarlo, se acostumbran a... ¿Vieron como cuando hay, vuelvo con el tema de, del maltrato? Hay personas que viven en una situación de maltrato
y del cual no pueden salir porque se acostumbran tanto a ese círculo vicioso que para ellos es normal. Bueno, esto genera también el cáncer. El cáncer, como todos saben, puede venir por estrés y por todas estas causas que uno quisiera modificar y no puede. Así que uno tiene que tratar, como les decía, de llevar adelante todo lo mejor posible, de quererse y, y de tratar de no enfermar por cosas externas o por terceros, porque nuestra vida es muy importante, Dios nos la dio y Él es el que tiene que decidir cuándo tiene que terminar. Entonces, por lo tanto, tenemos que dar gracias de tenerla, gracias de tener salud, agradecer todos los días y tratar de cuidar nuestra salud. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién? Las, siguiendo con el tema de las enfermedades que trata la reflexología, también las autoinmunes, como la miastenia gravis, la anemia hemolítica, el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad de Hawking, la inflamación, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, todas obviamente con mucho cuidado, la flebitis, en esos casos también con mucho cuidado, se hacen masajes muy suaves, no se hacen presión, en la anemia también, la arteriosclerosis, la arritmia, se tratan con muy suave también, la hipertensión, los edemas, la flebitis, la insuficiencia cardíaca, bueno, son todos sintomatologías y desórdenes eh, que nosotros mismos nos vamos generando por, por nuestras emociones mal controladas. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta que me quiera hacer. No sé si se me pasó algo porque estoy hablando y hablando y espero que no se me haya pasado nada y que les haya quedado claro el tema de lo que es la reflexología holística. Si alguien tiene alguna duda y la quiere aclarar, bueno, me alegro que esté clarito. Lástima que no tenía la cámara para poder tener una lámina para ir mostrándoles eh, más, más gráfico. Pero prometo arreglar mi cámara, hacer revisar la máquina, a ver qué es lo que le está fallando. Y cómo es, para en otro momento dar alguna otra clase y que sea más efectiva. Espero que les haya servido. Háganse masajitos en los pies, en su casa, si no pueden hacérselo eh, solos, que no se dan cuenta, agarran una pelotita de tenis, se ponen descalzos, apoyan la pelotita en la planta del pie y, y giran, la hacen girar debajo del pie, hacen el pie para adelante y para atrás, que la pelotita les vaya masajeando y ya con eso solo van a ver lo bien que se sienten. Ah, otra cosa. En una sesión de reflexología pueden tener, eso me olvidaba, ¿ver? Me olvidaba algo. Las reacciones que puede tener la persona. Pueden,
como uno va a tocar diferentes puntos y todo se relaciona con lo orgánico y lo emocional, puede que tengan diferentes reacciones el organismo. Y eso se va a manifestar entre las 24 y 48 horas después de hacer la sesión o mismo a veces durante la sesión. ¿Y qué pueden manifestar? Un movimiento involuntario en cualquier parte del cuerpo, como si fuese un tic. Adormecimiento de alguna parte del cuerpo, sensación de hundimiento vacío, porque aunque les parezca mentira, ustedes cuando toquen, por ejemplo, la punta del dedo gordo del pie, que es la cabeza, eh, ahí vamos a estar trabajando todo lo que sea el cerebro, la mente, eh, la pituitaria. Entonces, ahí también pueden sentir sensación de hundimiento de vacío, porque van a estar activando visualización de imágenes, colores u otras cosas, pueden ver, como pasa también a veces con el Reiki, aparición de recuerdos y o emociones, y puede ser que el paciente se ponga a llorar porque se emociona o porque le vienen recuerdos que le hacen poner triste, cambios de temperatura, temblores, sudoración, movimientos peristálticos, lagrimeo ocular, puede que tengan llanto o risa sin motivo, cambios en la salivación, cambios en el ritmo respiratorio, eh, y puede que no en todas las sesiones pase lo mismo, pueden que en otras pasen otras cosas. Nunca se le dice al paciente eh, todas las cosas que le pueden llegar a suceder, porque hay personas que son muy sugestivas y aunque no tenga nada, le puede agarrar, o hasta se puede llegar a descomponer por sugestión. Solo, o sea, uno después le pregunta cómo anduvo, o si le pasa en el momento, obviamente que uno ya se va a dar cuenta. Eh, y si el paciente pregunta, en ese caso sí explicarle que no es que le ha hecho mal, sino por todo el contrario, es que eh, la, la, todo lo que uno ha tratado está dando resultados. O sea que no asustarse si le pasa alguna de esas cosas, porque es que el paciente empezó a curar. Eh, y eso se llama como una crisis curativa, se le llama. Mira, recetas no hay, Lorena. En ese caso hay que tomar un curso. No sé si donde vos estás, porque el curso no se hace en 1 ni 2 horas, sino que el curso lleva como un año, un curso intensivo de reflexología o más. Eh, Mira, eh, el tema de reflexología depende de las patologías o lo que vayas a tratar. Podés estar hasta 1 hora con el paciente, media hora en cada pie. No tiene contraindicación, al contrario. Eh, y siempre al terminar, se le hace un masaje en todo el pie y, y se estira suavemente el pie para adelante, para atrás, se gira como rotando para un lado y para el otro, como para que se relaje. Se toma el pie en la parte de los dedos para abajo, como les dije primero, y se lo mueve para un lado y para el otro, como cuando uno está queriendo descontracturar a una persona. Y masajes en la planta, en el arco. eh, Después se hacen se toma el pie como si fuese pinzas las manos y se va con el dedo, los dedos pulgares nuestros desde el talón hacia arriba por toda la planta del pie y desde los dedos hacia el lado del tobillo
por la parte del dorso del pie, o sea, del metatarso. Se hace un buen masaje y ya se deja relajadito y después se le dice, se lo deja un ratito más después del masaje y se le dice al paciente después que se levante, pero eh, muy suavemente para que no se maree. Eh, todo lo que nos puede dar un signo de limpieza del organismo. Puede haber que incremente la orina, cambio de color eh, o de aroma en la orina o en la cantidad, en la defecación también, cambios en la cantidad, la frecuencia, la coloración, secreciones, la mujer del flujo vaginal, puede que cambie el olor más fuerte, adelantar el ciclo menstrual, una menstruación más abundante, aparición o regularización del ciclo menstrual también en mujeres en clima menopáusico puede hacer. Como lo dije al principio, que uno se puede hacer un automasaje. También puede ser sudoración o cambio de cantidad o olor en zonas diferentes, no habituales en la persona, cambio en el sueño, cansancio. Todo esto indicaría que el organismo se empezó a limpiar. Eh, También que uno limpia cosas del pasado y en una sesión puede ser que vuelvan a manifestarse, eh, pero uno los va a ir tratando y una vez que lo manifestó en la sesión, es muy difícil que se vuelva a repetir en el futuro. Eh, por ejemplo, si un paciente dice, adulto, que en su infancia sufrió una otitis crónica, puede ser que en el momento de la sesión pueda llegar a tener un dolor de oído. Eh, Eso aparece en la sesión, que puede aparecer, que se manifieste condiciones de vidas, no de vidas pasadas, del pasado nuestro, de la niñez, y como te iba diciendo, una persona que sufrió de otitis crónica en la niñez, en una sesión puede ser que se le produzca un dolor de oído como reflejo de aquella que tuvo en su niñez. Eh, Todo lo que también puede haber un cambio en el estado de ánimo, sentimientos, emociones que estuvieron tapadas, por ejemplo, que una persona tenga dificultades para expresar un sentimiento de bronca, pero ahora lo pueda expresar después de las sesiones. Eh, o sea, no se puede dar un diagnóstico de decir, bueno, en una sesión ya vas a tener todas estas cosas. Depende cómo lo capten las personas. Hay personas que tienen o sea, una reacción más rápida y otras que no. Por ahí algunas en 2 sesiones ya están manifestando un montón de cosas y a otras les tarda más en manifestarlas. Entonces, eh, puede ser, como les decía, con una o con varias sesiones. Y bueno, en todos estos casos es in- importante no dar una explicación a lo que sale, sino que entenderlo como una limpieza o depuración de emociones bloqueadas. También puede ser que tengan, que sueñen más y que puedan recordar los sueños. Eso habla de un mayor contacto con el inconsciente. Sí, todo puede ser tratado con la reflexología.
todo puede ser tratado. Eh, Cambios también en los pies, en el color, eh, en la humedad, en la textura, puede ser que haya también. Todas son cosas que pueden surgir a medida que van haciendo las sesiones. Eh, Uno, al estar, como les dije, tocando varios puntos, entre los cuales también se reflejan las emociones, va a estar activando un montón de situaciones y emociones. La persona va a sacar sus emociones a medida que uno va tratándolo. Porque también se va, como les dije, generando una confianza con el terapeuta y va a ir haciendo catarsis y hablando, aunque, aunque no sea la persona de hablar mucho, siempre terminan contando todos sus problemas y haciendo catarsis y desahogándose. Así que ahí está en uno escucharlos y tratar de ya termino, y guiarlos de la mejor manera posible. Así que bueno, cuando tenga la cámara, le voy a hacer un masajito a Marian y lo vamos a filmar y se los vamos a pasar. Y de paso la relajamos un poco. ¿Qué te parece, Marian? No sé si están por ahí. Eh, Así que bueno, por ahí pues, puede que, como también puede ser que que no manifiesten nada o que les cueste mucho para que aparezca alguno de los síntomas. Así que bueno, y si no, veremos quién se presta para un masajito, para una reflexología holística. Eh, Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier cosa ya saben dónde me pueden encontrar. Les debo a los que me pidieron de los angelitos, pero no he tenido tiempo para ampliar el tema, así que donde tenga un tiempito les voy a ir pasando de a poquito toda la información. A Costera eh, y, y Gina, y no me acuerdo quién más me había pedido, Luciana creo. Bueno, eh, hasta cualquier momento, espero que les haya gustado. En otro momento vamos a pasar eh, otro, otro poquito, si quieren. Eh, Les deseo lo mejor, que tengan un buen sueño, unas buenas noches. Gracias por acompañarme, gracias por compartir. Eh, Cualquier cosa que quieran saber, ya saben, me encuentran por Facebook. Buenas noches, Dina, bendiciones. Que tengan dulces sueños, muchas bendiciones. Eh, Espero verlos siempre. Gracias por acompañarme, por compartir, por escuchar. Eh, y bueno, siempre estoy para todo lo que me necesiten. Y, y ya saben que las consultas las tenemos que tratar con mucho cuidado. Si bien se pueden tratar, se debe hacer muy suavemente. Las presiones nunca deben ser fuertes, siempre son pequeñas presiones como para activar y, y también se va a hacer movimientos de rotación y caminatas según el tratamiento que se deba hacer. Siempre se hace un pie y después el otro y
se sostiene, la técnica es sostener con una mano el pie y con la otra se trabaja. La parte de arriba del todo del dedo gordo que dice cabeza, ahí vamos a tratar todo lo que sea dolores de cabeza, mareos, y en el donde se une el dedo gordo con la parte que se llama almohadilla del pie, que es la parte gordita que apoyamos, ahí vamos a trabajar todo lo que sea cervical, cuando viene alguien con una contractura cervical, eh, uno va a tocar todos esos puntos, desde adentro hacia afuera y viceversa, hasta que el paciente no sienta dolor. Cuando el paciente siente dolor en algún punto que presionamos es porque hay una falencia en el órgano que estemos tocando en ese momento. Bien, se refleja todo, como les decía. Una persona que padece del hígado, de vesícula, el pie va a estar más amarillento. El pie izquierdo representa, me había olvidado, la parte femenina y el pie derecho la parte masculina. Por eso también esa otra cosa que cuando el paciente viene, uno siempre trata de que cuente y que saque lo que tiene guardado para que no reprima nada y además de que se pueda el desahogar o hacer catarsis, uno va conociendo al paciente, entrando en confianza y va viendo a ver de dónde puede venir su problema. Ha pasado, por ejemplo, alguien que, qué sé yo, me ha pasado que alguien que tuvo una discusión con su mamá o con su familia o con algún amigo o algún problema en el trabajo y bueno, y presenta algún dolor en particular y entonces uno va, a medida que va hablando, va observando el pie, o sea, se llama lectura de pie, y va asociando por qué este órgano o lo que sea en ese momento que trae dolorido reaccionó de esa manera. Todo tiene un porqué. Y si es del lado izquierdo o derecho, que tiene más dolor, porque a veces hay pacientes que dicen, el pie izquierdo me dolió más que el derecho, o el derecho, que se refleje en ese lugar. Si nosotros podemos notar como nodulitos, eso quiere decir también que hay una inflamación o si es la zona de vesícula puede que haya cálculos vesiculares, o sea que ahí se le dice al paciente que para sacar cualquier duda vaya a un médico clínico y se haga una radiografía o un estudio de vesícula. En el pie les puedo asegurar que se refleja todo. En una sesión de reflexología donde la persona viene con mucho dolor de cabeza, se va sin dolor de cabeza. El trabajar todo el dedo gordo, eh, al trabajar las glándulas pituitaria, la hipófisis y el cerebro y la parte del medio, sería del dedo, la más acolchonadita, la más gordita, ahí tenemos el cerebelo. Entonces todo eso vamos a trabajar con masajes y les cuento. Cuando uno hace el masaje con el dedo nuestro pulgar, en los giros hacia la izquierda, cuando queremos sedar un dolor, por ejemplo, si la persona viene con dolor de abdomen, se va a la parte de abdomen y se hace un masaje en forma circular hacia la izquierda, o sea, en contra de las agujas del reloj. Y cuando queremos activar, por ejemplo, una persona que venga con problema intestinal, con problema de como es constipación, perdón, no me salía la palabra, entonces, para activar el intestino, eh, o sea, la digestión lenta, lo hacemos a favor de las agujas del reloj. O sea, lo que uno hace como rastreo lo hace para
primero sacar un diagnóstico de qué es lo que uno ve en ese momento. También en la reflexología holística uno hace em, aparte del diagnóstico, uno va observando, después de preguntarle al paciente igualmente cuál es su problema, qué es lo que, para saber más o menos qué es lo que tiene, va observando las formas, las formas del pie, la, si tiene alguna mancha, si el pie está muy rojo. Hay veces que cuando la persona ha tenido un día con alguna, se ha llevado alguna bronca, el pie se pone color rojo, incluso se llega a poner color morado en la planta del pie, estoy hablando, o azul. Cambia de color según el estado anímico también. Entonces ahí uno le pregunta si tuvo algún problema o alguna discusión con alguien y de que si es femenino o masculino, y entonces ahí vamos a ir haciendo que la persona se vaya distendiendo, contándonos. Otra cosa que les quería decir, que antes de empezar a tratar al paciente, uno lo hace descansar más o menos 10 minutos en la camilla. ¿Esto para qué se hace? Porque el paciente por ahí vino caminando y eh, trae un calzado que le aprieta, entonces podría ser que nosotros al tocar el pie enseguida, sin que esté relajado, podamos dar un diagnóstico equivocado, porque puede ser que le duela una zona no por alguna patología, sino por el calzado. Entonces se deja descansar al paciente 10 minutos sobre la camilla. Otra cosa que les quería decir, también como para tener contacto, siempre los terapeutas que tratamos la parte holística, que nos gusta ver de dónde viene el problema y que nos tomamos al paciente, o sea, yo siempre digo, eh, yo hago las cosas con mucho amor y pongo todo de mí cuando hago una de las terapias que hago. Y entonces me gusta hacerlo bien y me gusta tratar a la persona no como a uno más,